Hola y bienvenidos a este canal. Si este contenido les gusta, agradecería que le dieran un like y se suscriban. No Game No Life Volumen 4, Capítulo 1. Encuentro. Reino de Elchea. Estaba ubicado en la parte oeste del continente de Andeluche y el último país de los Imaniti, quienes estaban clasificados en la 16ª posición de los Ixi. Después de su batalla con la Eastern Union hace menos de un mes, el rey y la reina, es decir Sora y Shairo, ganaron sus partidas y restauraron el territorio al volverlo el doble de su tamaño anterior. Luego de esto, los problemas del país también se duplicaron. Había dos asuntos importantes. El primero era la idea de formar una federación con la Eastern Union que Sora y Shairo habían propuesto. Establecer un país que atravesara las barreras raciales era algo de lo que no se había escuchado, y por consiguiente un enorme problema. Aunque habían recuperado una porción de su territorio, el Chea no poseía la tecnología para hacer uso apropiado de esas tierras. El otro problema era que, mientras la Eastern Union había perdido su territorio continental, su poderío nacional aún permanecía como uno de los mejores en el mundo. Su poderío nacional, moneda, sin mencionar sus estructuras sociales, etnias e idioma eran totalmente diferentes, y aún así esperaban tener igual acceso a los recursos. Ya que es obviamente una situación complicada, no creo que sea necesaria una mejor elaboración. Esta era la primera vez en la historia de los Imaniti en la que se enfrentaban con una tarea imposible. Y el segundo problema era, en serio. Mirando las cartas en su mano, la chica de cabello rojo suspiró profundamente. Stephanie Dora, abreviado usualmente como Steph, era un miembro de la antigua familia real, una chica cuya disposición estaba contrastando totalmente con lo que la nieta del antiguo rey debería ser. Aunque le faltaba severamente tiempo para dormir y estaba increíblemente fatigada, su normalmente hermoso rostro tenía el ceño fruncido y estaba emitiendo un aura peligrosa. El motivo era el segundo problema, y este era, en un momento tan importante, ¿cuándo demonios tendrán la intención de volver ese par de bastardos? Ciudad del Rey del Chea, salón principal de conferencias. Su voz impaciencia resonó por todo el salón de conferencias e impresionó a todos los presentes. Dora Co, entiendo cómo te sientes, pero no es bueno para una dama decir la palabra bastardo, ¿no es así? Quien habló para aconsejar a Steph estaba a su lado. Él era una figura en su mayoría blanca, que se veía más viejo que cualquier hombre de edad. Su rostro estaba muy similar al de Steph, como si estuviera lleno de una expresión amarga. Sus orejas y cola de perro estaban inclinadas ligeramente. Aunque estaba envuelto en un kimono, su físico robusto era inconfundible. Era uno de los hombres bestia, Atsuse Ino. Era el abuelo de la antigua embajadora de la Eastern Union, Atsuse Izuna. El rey y reina que se encontraban ausentes lo habían forzado a manejar los problemas del país. Otra víctima siguiendo a Steph. Dora Co. ¿Me estabas hablando? Steph se tardó en responder. Ino asintió. Sí, ya que esta es una ocasión formal, debo utilizar mi mejor juicio y utilizar este sufijo. ¿Hay algún problema? Y me estaba preguntando a quién te referías. Por favor, dirígete a mí como la chica de los recados del rey y la reina, en vez de eso. Viendo la sonrisa de baja autoestima de Steph, Ino se encogió de hombros. Me temo que si me refiriera a ti tan maleducadamente, los demás se referirían a mí de una manera similar. Volviendo al tema, Dora Co, ¿no deberías estar concentrándote en las cosas que tienes a la mano? Siguiendo la línea de vista, Steph comenzó a recordar la situación presente. Luego, comenzó a hablar para sí misma. Asterisco, suspiro, asterisco. Bien dicho. Solo piensa que estás a mitad de un juego importante en este momento. El juego no era nada particularmente especial, ya que era póker normal. Además del hecho de que los Joker estaban incluidos en este juego, era un juego normal de póker. El Chea había establecido una federación con la Eastern Union, con el anterior como el líder. Con el territorio duplicado del Chea, todavía quedaba el problema de a quién debería serle distribuido y para qué debería ser utilizado. Los poderosos señores feudales eran quienes estaban obteniendo beneficios enormes. En la actual situación, el llamado país ecuánime y multirracial era solo una ilusión, sin importar qué tan complejo fuera el sistema. La brecha masiva entre la fuerza de las dos naciones no podía equipararse. El día en que un mercado de economía libre sea implementado, el Chea sería probablemente destrozado completamente. Por consiguiente, estaban intentando distribuir los recursos continentales que la Eastern Union había solicitado. Aunque es irrelevante decir que eso es sencillamente el destino del Chea, es inevitable que quien sea que tenga el poder de hacer eso, hará un grupo para intentar maximizar sus beneficios durante estos momentos. Por estos motivos, había un constante arroyo de señores feudales del Chea desafiando a Steph, quien actualmente tenía el poder legislativo, a un juego con la intención de cumplir sus demandas. El resultado fue que Steph no había podido dormir apropiadamente durante las semanas pasadas, y fue forzada a continuar jugando juegos contra ellos. Ser desafiada a un juego es una cosa tan buena. Sí, Steph murmuró en su corazón, debido a que era una trampa. Todo está yendo suavemente como se planeó. Es cierto, todo es bueno excepto por el volumen de personas a las que me enfrento. Apuesto todo, por
favor apresúrense y quítense la ropa. ¿Qué sucedió con sus modales de dama? Debido a que se encontraba inmensamente fatigada, enormes ojeras emergieron bajo sus ojos, y la ira había distorsionado su expresión. Era sencillamente. Su rostro les recordó su miedo al rey. Los señores feudales se miraron entre sí. Luego seleccionaron retirarse, lo cual significaba que ahora debían obedecer la propuesta de Steph. Sin embargo, Steph utilizó su voz para hacer que se quedaran sin palabras. Luego apartó su silla y se levantó. Ya que estaban dispuestos a aceptar mi propuesta desde el principio, ¿por qué me hicieron desperdiciar el tiempo? Lanzó las cartas sobre la mesa y las esparció. Su mano era póker de 5. Incluso si no se hubieran retirado, hubiera sido el mismo resultado. Todos fueron eliminados en una partida. Mirando la mano de cartas, los señores feudales se pusieron pálidos. Pero Steph escogió ignorarlos y se dio la vuelta para irse. Si no ganas todo, pierdes todo, todo o nada. Por favor, vuelvan solamente cuando sus esperanzas estén destrozadas. Está bien. Después de esto, Atsuse Ino reemplazó a Steph y sonrió satisfecho hacia ellos. Entonces, como lo prometieron con los juramentos antes, eliminaré sus recuerdos. Lo lamento. Para decirlo francamente, era un conflicto de intereses. Administrar los territorios recuperados contribuiría rentablemente a los países en la alianza. Incluso si estamos reacios a entregarlos, aún debemos dejar que nuestros territorios sean administrados por alguien. Naturalmente, se obtendrían beneficios si hay un resultado exitoso. O mejor, no podemos hacerlo de otra manera, así que esto es lo mejor después de todo. El problema yacía en el hecho de que los nobles se movilizarían contra la proposición original de ¿cuál tierra le pertenece a quién? Pensando un poco más, esos eran territorios que el antiguo rey, el difunto abuelo de Steph, había perdido en sus apuestas, ya que las había apostado bajo su propia voluntad. Seguramente había algunos en la oposición que quedaron insatisfechos. Pero, si ese era el caso, ¿por qué no habían utilizado un juego para detener al antiguo rey en ese entonces? ¡Qué irresponsables! Cuando perdían, gritaban que era culpa del rey. Pero una vez que Sora y Shairo recuperaron los territorios, se apresuraron para apoderarse de una parte de ellos. Estos nobles no tienen ni una pizca de vergüenza. La aristocracia es así. Ninguno de ellos hubiera actuado así después de ser de esta forma durante tanto tiempo. Steph caminó infelizmente por un pasillo en Ciudad del Chea. Detrás de ella se encontraba Ino, que estaba sonriendo mientras hablaba. El problema no es que sean aristócratas. Sin importar qué tan corruptos sean, aún son mandatarios con excelente conocimiento sobre cómo operar y administrar territorio. Siempre que tengan el corazón y las capacidades para hacerlo. Confiarles los territorios para que los administraran era inevitable. Eso era lo que Steph estaba pensando. El problema era, solo piensa en los nobles que estaban protestando antes. Cada uno dijo prácticamente, estoy aquí para obtener beneficios. No coloquen problemas en mi camino. Y aquellos que actúan deliberadamente de esa manera son todos los señores feudales que tienen poder que es imposible pasar por alto. Si esto no se maneja bien, una lucha por el poder puede resultar. Y una vez que una revuelta haya sido instigada, les dará una excusa para interferir en asuntos nacionales. En ese momento, eso no sería fácil. Fácil lidiar con ello, eso es. Quien había ideado ese plan estaba caminando tras Steph con una sonrisa siniestra en su rostro, Atsuse Ino. Cuando Sora y Shairo estaban ausentes, quien quedaba a cargo de los asuntos nacionales era la nieta del antiguo rey, Steph. Ese rumor fue esparcido a propósito. Después, esta situación trajo una gran oportunidad. Los retadores de más temprano, que perseguían sus propios intereses, habían perdido y fueron castigados en acuerdo con los juramentos. Habían prometido perder todos sus recuerdos del juego, y para ponerlo de forma sencilla, fue una barrida total. Como resultado, las políticas y los castigos beneficiosos implementados por Steph precedieron suavemente y sin resistencia. Era muy efectivo y tenía el estilo de Ino incrustado en el plan, el cual era un estilo desarrollado por la Multitribal Eastern Union para hacer que otros cayeran en su trampa. Sin embargo, una vez que pensaban sobre el motivo por el que el plan estaba procediendo sin problema y cómo funcionaba tan frecuentemente, ¿qué tanto me subestiman? Prácticamente me tratan como si fuera idiota. Era claro que aquellas personas la subestimaban a ella y a su abuelo. Bien, Dora Cole. Gracias a esto, todo puede proceder sin problemas. Esa es la verdad. En vez de eso, deberíamos estar dándole la bienvenida al desprecio de esas personas ignorantes y sonreír mientras hacemos uso de ellas, ¿no? Ino-san, ¿puedes por favor no dirigirte de esa forma hacia mí? Solo Steph está bien. Steph era la cabeza de la familia Dora, la cual era anteriormente la familia real. Naturalmente esto significa que su título es duquesa. No obstante, Steph continuó con un rostro fatigado. Solo soy la chica de los recados. Llamarme de esa manera no suena como la posición de una persona con honor. Pero cuando Sora Dono y Ciro Dono están ausentes, Stephanie Dono es la representante de la familia real. Así que si dijéramos que eres la primera ministra, entonces, eso no te da el estatus de la persona más noble en el Chea. Ino continuó hablando con su tono de voz como de actor. Duquesa Dora es la primera ministra del Chea, el último país
de los Imaniti y la nieta del antiguo rey. Ella hizo un plan a gran escala y sin precedentes para construir un país multirracial que se unió con la Eastern Unión bajo el liderazgo de Elchea, realmente una hermosa, joven y talentosa mujer. ¿Cómo se debe dirigir a tal persona? ¿Quién sería esa? Steph miró vacíamente al techo. La heroína de esta historia es tan solo una mensajera. El rico e irónico giro de esta historia no está del todo mal. Steph continuó diciendo, intentas escribir la historia y publicarla. Al oír esto, Ino sonrió irónicamente y procedió a cambiar el tema. Pero, en estas 2 semanas, Steph ni siquiera perdió un solo juego. Esta es realmente una gran hazaña cumplida. Eso es solo porque los oponentes eran debiluchos. Mientras Ino daba un cumplido honesto, fue inmediatamente rechazado en una oración. Steph arrugó su frente. Esos tipos son solo idiotas con maneras toscas de hacer trampa. Si el oponente fuera Sora o Shahiro, definitivamente sería ridiculizada por sus mejores habilidades y luego tomarían ventaja de, seguramente no necesito decir más. Bueno, eso en efecto es verdad. No obstante, Ino pensó para sí mismo. Inicialmente, Steph se apoyaba en la asistencia de Ino como hombre bestia para acelerar sus 5 sentidos. Pero Steph continuó su racha ganadora y ahora Ino solo la estaba acompañando, aunque esta chica subestimaba inmensamente su propia fuerza. El hecho es que ella es realmente muy fuerte. En comparación a esos dos, simplemente son demasiado fuertes para hablar. Como una Imaniti normal, solo unos pocos serían capaces de vencer sus habilidades. Steph no tenía idea de lo que Ino estaba pensando y continuó quejándose. Y ellos no se dieron cuenta en lo absoluto que estaba haciendo trampa. La verdadera intención de esos señores feudales es hacerme sufrir por la falta de sueño y morir por fatiga. Stephanie Dono, estás comenzando a sonar más y más como Sora y sus similares. Guam. Steph pisoteó con fuerza el suelo y dejó de caminar. ¿Qué acabas de decir? Su cuerpo estaba inmóvil mientras giraba su cabeza y emitía un sonido como si sus huesos estuvieran vibrando. Acabas de decir que soy parecida a ese rey flojo que está jugando en la Eastern Union. Oh, por favor, tranquilízate. Solo quise decir que tu estilo de juego es muy similar. Los métodos que Steph había adoptado para ganar eran para calcular la apertura ofensiva, esconder sus cartas, cambiar cartas y habilidades para barajear, para después ver a través de la trampa del oponente, utilizarla contra ellos, e incluso engañarlos y utilizar juegos mentales en su contra. Esas tácticas fueron aprendidas al desafiar a Sora y Shahiro, después de haber fallado una y otra vez. El hecho es que Steph estaba inicialmente tan asustada que si fuera a perder, haría la implementación de la federación incluso más difícil. Por consiguiente, estaba tan nerviosa que era capaz de darse cuenta de lo que Sora y Shahiro harían en tal situación mientras estaba a mitad de un juego. Sin embargo, los oponentes eran demasiado débiles y prácticamente solo basura. Steph no podía tolerar pensar en esas personas como Sora y Shahiro ni por un segundo. Ella y su abuelo eran subestimados por tal basura. Ese hecho lo hacía incluso más difícil de tolerar. Repentinamente, Steph se veía como si hubiera sido iluminada. Su expresión cambió completamente. Eso es cierto. Los nobles solo se quieren interponer en el camino del establecimiento de una federación. Es por eso que ha sido tan difícil. Stephanie Dono, viéndola volverse una persona diferente, Ino, intranquilo, la llamó, pero no parecía escuchar nada. En vez de eso, parecía estar observando algo que no estaba allí. Los ojos de Steph repentinamente se iluminaron con brillo y emoción. Ella felizmente fue al punto. Ino-san, independiente de si se nos aproximan nobles, mercaderes o gremios, vamos a ganar todas sus posesiones y forzarlos a dimitir de sus posiciones sin dejarles nada. En vez de eso, todo podría ser manejado por el gobierno. Si estamos cortos en mano de obra, solo tomaremos algunos de los ciudadanos y los designaremos como oficiales. Si alguien se atreve a hacer algo corrupto, solo los obligaremos a escupir sus entrañas hasta que no les queden sino los huesos. Si continúan siendo corruptos, solo los arrestaremos y los deportaremos. De esta manera, podemos hacer rica la tesorería, y las negociaciones para las leyes y las políticas pueden ser decididas por nosotros mismos. Todos nuestros problemas se resolverían. ¿No es así? Soy un genio. No soy idiota. No soy idiota. Y luego colapsó. Stephanie Dono, por favor, no pierda la conciencia. Eso es un acto de abolición, un acto de terrorismo. Steph estaba gritando mientras lloraba y sonreía. Luego golpeó un muro con su frente. De repente, sintió que algo se movió mientras observaba con sus ojos en movimiento. Frente a ella estaba Sora. Estaba ahí. ¿A dónde te habías ido a vagar? Él me dio todo el trabajo preparatorio a mí y se fue a divertirse. Aunque habían muchos sentimientos en su corazón, lo que estaba sintiendo era tanta alegría que se estaba sonrojando por el hecho de que Sora estuviera justo ahí. No tenía ninguna manera de esconder la alegría en su pecho, y muchos sentimientos complejos comenzaron a emerger. Sora, estás de vuelta, hiji. Steph estaba corriendo hacia adelante, pero su rostro golpeó un poste y su nariz comenzó a sangrar mientras hacía extraños sonidos de lamentos. Su cuerpo yacía en el piso como y miró al techo sobre
sobre ella. Luego, se percató repentinamente. Sora, que vio era un reflejo de algo en la brillante columna de mármol, su propio rostro. Al darse cuenta de esto, Steph murmuró una simple oración con dolor. No puedo seguir más. Stephanie Dono, deberías dormir un poco. No, debería decir, debes dormir un poco. Te lo ruego. Y no ayudó a Steph, que yacía paralizada en el suelo mientras continuaba hablando. No te preocupes. Sora Dono y Ciro Dono son, en efecto, dos personas difíciles de entender. Él colocó su mejor esfuerzo para pensar con optimismo sobre los hermanos que eran imposibles de comprender. Pero ya que están varados en la Eastern Union, probablemente están mediando ciertas condiciones con Miko-sama. Probablemente. Mientras la federación era establecida con el Chea como su líder, aún no era suficiente para confiar en los esfuerzos del Chea. También creo que allá es donde están. Definitivamente deben estar progresando mediante una cumbre. Quizás era así. Las acciones de Sora y Shahiro nunca estaban en curso. Sin embargo, sus acciones siempre habían jugado un enorme rol en el Chea. Esa era la verdad. Y por eso Steph e Ino debían poner su fe en ellos. Pero, quién sabe, juzgando la manera en la que hablan y actúan esos dos, seguramente confunden asuntos públicos con privados. En efecto, el hecho era que sus acciones siempre estaban en línea con sus propios deseos. Mirando hacia la Eastern Union, Steph se quejó furiosamente. En cualquier caso, definitivamente están haciendo tonterías con las chicas Kemonomimi en este momento, refugiándose en una habitación llena de juegos o haciendo algo que ningún ser humano consideraría incorregible. Ino no tenía forma de negar esa declaración. Ahora, cambiando de ubicación, la capital de la Eastern Union, Kanahiri, similar a Ciudad del Rey del Chea, el templo de sacerdotisa donde vive la representante de los hombres bestia. El patio del edificio central estaba lleno con un paisaje espléndido y natural, y donde había brechas, estaba pintado de rojo o negro. Uno no podía evitar pensar que es un jardín japonés. Esta área normalmente estaba prohibida a personas sin relación y similares. Sin embargo, en ese momento, había una gran cantidad de personas reunidas cerca al estanque sagrado. Miko-sama, ¿qué es amor? Dinos, Miko-sama. ¿Quién estaba haciendo estas preguntas seriamente? Tenía cabello y ojos negros. Era un joven que vestía una camiseta con "Yo los humanos" en ella. Sentada en su regazo había una chica con cabello blanco y ojos rojos. Ellos eran el rey y la reina del Chea, los únicos representantes de los Imaniti, Sora y Shahiro. La verdad tras la multitud era que esos dos estaban acariciando muchas especies de hombres bestia, chicas Kemonomimi, mientras hacían delicados y encantadores sonidos. En adición, había una larga cola de chicas Kemonomimi observando con rostros que estaban estallando de envidia. ¿Qué debería decir? Aunque hay mucho que decir. Hablando con una voz que sonaba como campanas de viento, había una mujer que estaba sentada en el lado opuesto del tablero del juego. Nadie sabía su nombre real, y era una zorra dorada con dos colas exuberantes. Era la representante de los hombres bestia que tenía total autoridad sobre la raza, Maiko. He tenido la intención de preguntarles a ustedes dos qué rayos hay en sus cabezas. Las tres personas estaban en medio de un juego llamado Corner Sparrow. Era un juego único y tradicional en la Eastern Union. Aunque tenía algunos aspectos en común con Mahjong, era esencialmente un juego completamente diferente. Está bien, gané otra vez. Este juego es bastante interesante. Estaban acariciando las incontables hombres bestia mientras hacían la pregunta poco seria de ¿qué es el amor? Aún así, habían dominado fácilmente este juego, el cual habían visto por primera vez y escuchado las reglas solo 10 minutos antes. En ese corto periodo de tiempo, habían formulado estrategias que maximizaban la eficiencia e innumerables jugadas, e incluso consiguieron algunas pocas maneras de hacer trampa. Pero ese no era el problema más grande. Maiko tenía sentimientos encontrados y sonreía con amargura mientras suspiraba. ¿Cómo demonios escaparon a mi persuasión? Díganme. Aunque dependía de sus 5 sentidos, Maiko no pudo percibir ni el más ligero fallo en sus movimientos. Sora sonrió como hippie mientras le respondía. Oh, ¿estás yendo tan lejos como para decir que hicimos trampa? ¡Qué vergonzoso! Pero Shahiro memorizó todas las cartas que estaban boca abajo mientras seguía sus posiciones, y yo solo pretendí barajar para que pudiera controlar las cartas que Shahiro necesitara. Esto no puede ser llamado trampa. En efecto, uno de los dos motivos por los cuales lo que hicieron no podía considerarse como trampa era que esos dos no habían visto las cartas de su oponente en lo absoluto, y solo estaban especulando lo que había en la mano de cada uno. Además, Maiko hizo lo mismo. Estamos en el mismo bote, El segundo motivo era que ella perdió con ellos estando bajo las mismas condiciones. Solo habían estado hablando con ella por un tiempo, y aún así ya la habían derrotado en un juego que había estado jugando por más de 50 años. Sus oponentes la habían enfrentado directamente con la fuerza para ganar, y la habían superado en términos de puntos. No había nada que pudiera hacer sobre ello. Había sido derrotada completamente, y aún así se sentía llena de alegría. Las mejillas de Maiko se llenaron de ánimo mientras forzaba una sonrisa, mientras Sora comenzó a declarar sus demandas. Bien, como se prometió a los juramentos
momentos, puedo pedir 3 cosas de ti, no hay problemas en eso, ¿no es así? Mirando a la sonriente Maiko que no podía hacer nada, Sora continuó su discurso. Lo primero, te pido que tomes en cuenta los intereses de ambas naciones y que crees objetivamente una tabla de impuestos de acuerdo con la importación y exportación de la diferente mercancía. Comparado con el CHEA, la Eastern Union conocía sus recursos como la palma de sus manos. Eso debería haber sido lo suficientemente obvio. Entonces, la única persona que podía evaluar con precisión la brecha entre el poderío nacional entre ambos países y también esmerarse en satisfacer los intereses de ambos lados era Maiko, la única representante de la Eastern Union. No había ningún mejor candidato, ya que es implícitamente para tomar en cuenta los intereses de ambos países. Los beneficios no pueden ir unilateralmente para la Eastern Union. Maiko admiró en su corazón el hecho de que nunca hubiera agujeros en sus planes, pero, en otras palabras, me están tirando encima todo el trabajo nuevamente. En el medio mes pasado, Sora y Shairo trabajaron realmente fuerte. Visitaron la residencia de Maiko cada día y apostaron por los intereses de ambos países en juegos. En efecto, eran extraordinariamente eficientes en su trabajo. Habían salido victoriosos en cada juego contra Maiko. Si pasaras por alto cómo lanzaron su sustancial carga de trabajo a Maiko, sería una hazaña impecable. El trabajo especializado debe ser asignado a aquellos que se especializan en él, ya que Miko-sama solo gastó medio siglo en unificar este gran país. Creo en tus habilidades. Al ver cómo Sora le respondía fácilmente, Maiko se rió mientras frotaba su cabello. El sistema federal utilizado por las dos naciones combinadas parecía ser una referencia a los Estados Unidos de América de su mundo nativo. Este movimiento no tenía precedentes, y por consiguiente involucraba numerosos obstáculos los cuales requerían que se hicieran soluciones y compromisos. La fricción entre ambos países también necesitaba ser reducida al mínimo, así que decidieron dejar que Maiko resolviera todas estas cosas. La verdad, ese era el enfoque más correcto. Aunque Sora y Shairo eran super gamers, no eran políticos. Sin embargo, la sonrisa forzada de Maiko era por un motivo diferente. A partir de ese día, había intentado ganar contra Sora y Shairo muchas veces y había fallado. Esta vez, ella pensó que sería capaz de ganar con un juego que nunca antes habían visto, pero aún así sufrió una hermosa derrota. Además, había utilizado un montón de trucos, esperando conseguir algunos beneficios para la Eastern Union, pero el resultado es que había fracasado totalmente en engañarlos o ganarles. Sin embargo, para formular la política de esta manera, como Sora y Shairo dijeron, habría hecho chocar fuertemente los intereses de ambos países. Aún así, sea el CHEA o la Eastern Union, habría algunas pérdidas a corto plazo, pero los beneficios a largo plazo definitivamente serían repartidos para ambos lados. Mirando los registros y las políticas documentadas, Maiko no podía evitar suspirar. No tenía quejas. No obstante, ya que siempre había intentado engañar a esos dos con trampas, comenzó a sentirse un poco culpable. El problema recaía en la segunda petición que fue de paso. Está bien, la segunda petición es como siempre. Déjanos acariciarte, Maiko-sama. Acariciar. En efecto, ellos apostarían absurdamente los derechos de acariciar a Maiko cada vez antes de comenzar el juego. Bueno, ya que están considerando seriamente políticas gubernamentales, les permitiré tocar. Maiko suspiró mientras observaba la pila de documentos que crecía constantemente. Luego, movió lentamente sus dos colas doradas hacia ellos para dejar que las tocaran. Está bien, es hora. Vamos, Shairo. Hoy debemos definitivamente hacer que Maiko gima. Con ojos brillantes, Sora y Shairo se abalanzaron hacia Maiko. Maiko se rió con amargura mientras pensaba. Los hombres bestia, que son la raza de Ixit clasificados en el 14º lugar, pueden exceder los límites de las capacidades físicas de sus cuerpos. Era naturalmente imposible que los humanos lo consiguieran, e innecesario de decir, desafiaba las leyes de la física. El medio que utilizaban para hacer esto posible era apoyarse en los elementales dentro de su cuerpo. Toda la vida en este mundo tenía una cantidad de elemental dentro de sus cuerpos. Había pasillos elementales para retener fuerza o hacer conexiones que eran como nervios, y los elementos externos, magia, era lo que determinaba las posiciones. Como la 14ª posición, los hombres bestia tenían una escasa conexión y eran por consiguiente incapaces de utilizar magia. Pero en cuanto a los elementales dentro de cada cuerpo, la única raza que era inconsciente de su uso eran los Imaniti. Los hombres bestia utilizaban la fuerza de los elementales de su cuerpo para alcanzar alturas que los humanos estarían impresionados. Un buen ejemplo sería la devastación de sangre que era utilizada por Izuna y Maiko. Al controlar los elementales dentro de su cuerpo, podían mejorar el desempeño de su cuerpo y emitir un campo de autodestrucción. Esa era la habilidad de los hombres bestia. Pero el precio pagado por circular elementales a través de sus cuerpos era un fenómeno especial que causa desordenes interminablemente. Y ese fenómeno específico tiene un gran impacto dependiendo de qué tan débil es el cuerpo del hombre bestia. El resultado en la raza de hombres bestia era un desorden crónico de los elementales dentro del cuerpo del usuario y se ve especialmente en
mujeres y niños, que era seguido de incomodidad. No era fácil resolver este problema solo. Después de decir tanto, lo que estaba tratando de comunicar era esponjosa, esponjosa, acariciar, acariciar. Ante los toques de Shairo, Maiko casi deja salir un sonido ecchi, pero se las arregló para no hacerlo dispersando su atención. Sora y Shairo, la técnica de estos dos de controlar los elementales en el cuerpo de Maiko era anormalmente inteligente, aunque los Imanity no deberían ser capaces de ver los elementales. Incluso si eran de otro mundo, la técnica para controlar los elementales pertenecía al campo de la alta magia, y aún así estos dos estaban justo aquí. La reacción fue instantáneamente capturada con el toque que se había dirigido sustancialmente hacia los elementales. El resultado fue inadvertidamente la eliminación del desorden crónico en los hombres bestia debido al desorden en los elementales de su cuerpo. Esto es, ¿cómo lo llamarías? Probablemente un masajista extremadamente carismático. Es normal que eso atrajera tan larga cola de espera, ¿no es así? ¿Qué más? Dijiste que querías 3 solicitudes hoy. Debido al toque preciso, casi deja salir un sonido ecchi. Maiko lo reprimió forzosamente y aprovechó esta oportunidad para hacerles una pregunta a los dos. Es hora de explicarlo, ¿no es así? Por supuesto, creo que tiene que ver con esta situación, ¿cierto? Miró a Sora y Shairo que estaban siendo abrazados por las chicas hombres bestia que eran desconocidas para ellos, mientras alternaban para acariciar a la multitud. En este punto, Maiko había estado muriendo por decir eso, pero, dejando eso de lado primero, ambos tenían su boca y nariz cubierta, y cada una envuelta en una toalla que parecía que Izuna les había prestado. Sora tenía puestas lo que parecían ser orejas de gato, y Shairo vestía orejas de conejo. Jibril estaba de pie detrás de ellos y por una u otra razón, tenía colgadas ligeramente orejas de perro en su cabeza. Izuna se encontraba al lado de Jibril, con ojos ansiosos observando a Sora y Shairo que estaban acariciando las chicas hombres bestia, como si esperara su turno. Luego, Maiko entrecerró sus ojos para mirar a la última persona. En su línea de visión había una chica vampiro que estaba agachada en el rincón de la habitación y cuyo cuerpo estaba temblando constantemente. La noche pasada, después de que rechacé la petición hecha por Plum, la vampiro que está por allá, fue por toda Kanahiri para hacer publicidad de las habilidades para acariciar de Shairo y yo. El resultado parecía ser una larga cola de espera de chicas queriendo ser acariciadas. Ellos claramente habían cubierto sus rostros y utilizado el espacio para desviar la atención de los demás, mientras iban al templo de Maiko, pero al momento de salir y caminar un poco, el escenario cambió completamente. Sora se encogió de hombros y se rió con amargura. Ella amenazó con seguir con este comportamiento problemático hasta que prometa salvar la raza de vampiros. Con que así es. Maestro, esto debería ser suficiente. Solo deberías utilizar un juego y apostar su cabeza. Ganar, y luego cortársela, lo siento. Pero este es un asunto importante que involucra la supervivencia de una raza entera. Una sola mirada de Jibril que estaba emitiendo un aura asesina causó que Plum se acurrucara en su esquina y dejara salir un grito de miseria. Eso es, con respecto a mi tercera solicitud. Sí, por favor utiliza tu estatus como la única representante de los hombres bestia para ordenarles que cuando tomemos la iniciativa de salir, no vengan a buscarnos. Si no, solo harán una fila fuera de la entrada de la casa de Izuna, y estaríamos tan asustados de entrar en su línea de vista que no podríamos ni tocar la puerta, y por consiguiente seríamos incapaces de explicar el propósito original de nuestra visita. Maiko se veía como si tuviera mucho que decir, pero con el fin de escuchar cuál era su propuesta original, utilizó un tono cortante y habló. Abajo. Con solo esa oración, las chicas que Monomimi estaban tan asustadas que su cabello se puso de puntas. Luego inclinaron repetidamente sus cabezas mientras luchaban para escapar del jardín del templo. Además, Shairo se estaba despidiendo en su dirección mientras observaba cómo se iban. Eso debería ser todo. Así que, ¿de qué querías hablar tan seriamente? Maiko tenía una expresión de intolerancia cuando preguntó. Sora asintió solemnemente en respuesta. Sí, es un asunto importante que coloca tanto a Elchea y a la Eastern Union en juego. Sora comenzó el tema y ya no tenía más su apariencia despreocupada. Tenía una mirada muy seria en su rostro, como si se hubiera encontrado un problema que era extremadamente difícil de resolver. En consecuencia, Maiko procedió a sentarse al lado opuesto de Sora. Sora dijo, ¿conoces la capital en el mar que se encuentra al sur de la Eastern Union? El país llamado Oceando. Ese es nuestro país vecino. Por supuesto que lo conozco. Es la nación de las Seirens. Seirens, clasificadas 15ª entre los Ixid, que estaban por encima de los Imanity por solo un puesto, y debajo de los hombres bestia por solo un puesto. Su capital estaba ubicada en las profundidades del mar, y ya que solo podían vivir bajo el agua, no estaban interesadas en adquirir territorios. También eran una raza con una ecología especial, y por consiguiente tenían transacciones mínimas con otras naciones y estaban cerrados hacia el resto del mundo. ¿Cuál rayos es el propósito de traer a colación el país compuesto por esas personas? Maiko los miró con esa pregunta en sus ojos. Sora respondió asintiendo
asintiendo vigorosamente. En efecto, esto es algo que los involucra, Miko-sama. Sora inhaló profundamente. ¿Cómo estaba diciendo, Miko-sama? ¿Qué es el amor? Diré esto una vez más. Si estás pidiendo pelea, puedo ponerte en una. La sonrisa de Maiko se estiró a través de su rostro, pero despedía un aura que se veía como si estuviera preparada para activar devastación de sangre. Su piel se volvió ligeramente rojiza y dejó salir un gruñido, regresando un poco en el tiempo, la noche anterior. El H-Game fue puesto en un lugar diferente, así como Sora declaró, rechazó fríamente todas las demandas. Plum se aferró al pie de Sora, rogando salvajemente mientras estaba a punto de estallar en lágrimas. Por favor, espera. Solo puedo pedirte esto a ti, Su Majestad. Eres irritante. No tengo la intención de involucrarme con algo que claramente está clasificado como M18. Por favor, infórmense con estos límites. La raza conocida como los vampiros utilizaba un líquido blanco y turbio para sustituir la sangre como comida. Independiente de la forma en la que se fuera a implementar, sería enviado al área restringida de la habitación sin excusas. No es. No. Algunas personas también se volvieron así. Esto en efecto se ha vuelto una historia de H-Game. Por favor, escucha mi explicación. Si continuamos así, nuestra raza perecerá. Sí. Sora y Shairo repentinamente dejaron lo que estaban haciendo. Escuchar esas palabras hacía imposible para ellos ignorar la situación. La línea de visión de esos dos se cruzó para confirmar algo. Una raza pereciendo es un asunto preocupante. Escucharé lo que tienes que decir, pero escucha esto. Si juzgo que el asunto tiene contacto con temas hentai, terminaremos esta conversación inmediatamente. Sora se sentó en el piso de mala gana con las piernas cruzadas y suspiró cuando terminó su oración. Shairo se sentó en el regazo de Sora y Jibril lo siguió para sentarse a su lado. En cuanto a Izuna, quizás debido a la fatiga, se acurrucó al lado del cuerpo de Sora y cabeceó, debido al sueño. Muchas gracias. Plum tenía ojos llorosos y repetitivamente se inclinaba ante Sora. Por favor, esperen un momento. Algunos patrones irregulares emergieron en sus pupilas púrpura. De la nada, ¿qué rayos están haciendo? En ese corto tiempo, Jibril apareció frente al rostro de Plum e Izuna saltó en espiral para ponerse detrás de Plum. Las acciones de esas dos dieron como resultado un exceso de aire que aún estaba resoplando en la habitación. Plum gritó mientras miraba de forma vacía los ojos agudos de Jibril que estaban mirando los de ella. No creas que eres algo grandioso solo porque te las arreglaste para acercarte al maestro. Pero si crees que seré tonta y te dejaré tener éxito una segunda vez, déjame decirte esto. Conoce tu lugar, pequeño gusano. El abuelo dijo que una vez que sintiera el olor de la magia de los vampiros, debía evadir inmediatamente sus ojos. Izuna gruñó. Su voz era fría y estaba llena con cautela. En este punto, Sora tembló de miedo e inquietud. A las dos personas que tenían sus guardias arriba, les dijo, creo que, debido a los 10 juramentos, ella no debería ser capaz de causar ningún daño. ¿No es así? Incluso si no resulta en daño, es posible disfrazar la presencia de otro. Es decir, su mirada hostil giró hacia el lado de Plum. Ocultar por allí un equipaje gigante o algo parecido. Jibril miró a un espacio vacío como si hubiera algo ahí. Plum movió sus manos frenéticamente mientras explicaba llena de lágrimas la situación. Esto es un malentendido. Solo había aplicado el disfraz de presencia en mí misma. Con un sonido atronador, numerosas maletas aparecieron de la nada. Izuna olfateó, luego bajó su guardia y volvió al lado de Sora y Shairo. Como tenía mucho equipaje, debido a eso, solo oculté la existencia de las maletas para hacerlas más fáciles de llevar. Fue en este momento que Sora y Shairo entendieron la situación y abrieron sus ojos en sorpresa. En otras palabras, ¿escondiste la existencia de tu equipaje eliminando su peso? No, esto solo remueve la sensación de volumen y peso. No implica que el equipaje desaparezca. Así que, cuando apareciste la primera vez, estabas fatigada debido a este motivo. Lo siento. Es que es demasiado pesado. Plum constantemente se inclinó para disculparse, pero Jibril, por el otro lado, los disfraces e ilusiones de los vampiros son varias veces superiores a los elfos en lo que respecta a afectar el conocimiento de uno a través de la magia. Esas maletas de equipaje siempre han estado aquí, solo que no estábamos conscientes de ellas. Pero Jibril estaba consciente de ellas. Me pone triste admitir esto. Si no estuviera prestando atención, las habría pasado por alto. Nunca habrá una segunda vez. Jibril habló con sus puños apretados y con su cabeza agachada. No obstante, la mirada de Sora se movió a su lado. Izuna, ¿por qué bajaste tu guardia? ¿Por qué no sentí el olor de las mentiras? Quizás se había fatigado por moverse tan repentinamente. Izuna se había acurrucado y bostezó cuando replicó. Sora y Shairo entrecerraron sus miradas. Frente a sus ojos estaba Plum. Ella había dado vuelta a su equipaje y parecía como si estuviera buscando algo. Luego dijo, lo encontré. Después abrió un documento, corre el rumor de que Sora-sama intenta unir todas las razas. Este era un motivo externo. Se habían unido con la Eastern Union y estaban preparándose para crear una federación
Federación. Tan enorme asunto ya debía estar expuesto al público. Pero en cuanto a quien estaba controlando las piezas de raza, debería ser un secreto guardado entre Sora, Shiro y Maiko. Ya que no sentía ninguna necesidad en especial para mencionar esto, Sora simplemente expresó su afirmación. Llévame directo al punto. Sintiéndose satisfecha ante la respuesta de Sora, Plum continuó su discurso. Actualmente, nosotros, los vampiros y Seirens, estamos al borde de la extinción. Aunque hemos intentado cada método posible, aún somos impotentes. Así que, esperamos contar con la ayuda de Sora-sama y sus compañeros. Yulmem, Jibril, ¿puedes explicarme cómo los vampiros están relacionados con las Seirens? Al escuchar la pregunta de Sora, Jibril silenciosamente aceptó su orden y bajó su cabeza. Luego comenzó su explicación para Sora. Después de la implementación de los 10 juramentos, los vampiros no podían absorber la sangre de otros sin permiso. Por consiguiente, tuvieron que vivir apoyándose en otros. Las Seirens están también en una situación similar. Las Seirens, clasificadas decimoquintas, son una raza que solo puede vivir en el océano. Shiro precedió con su explicación. Las Seirens del 15º puesto de los Ixi, para ponerlo de forma sencilla, eran una raza de sirenas. Vivían en la porción superficial del océano y tenían la parte superior del cuerpo de un ser humano y una cola de pez en vez de piernas. Su ecología tenía ciertas particularidades. La primera de ellas era que no podían dejar el océano por mucho tiempo. Debido a esto, construyeron una ciudad submarina llamada Oceando, la cual era un vasto territorio marítimo. La segunda particularidad era que todas ellas eran una raza con solo mujeres. En otras palabras, su forma de reproducirse requiere un hombre de una especie diferente. Después de escuchar la explicación de Shiro, Sora miró a Jibril con ojos entreabiertos. Digo, ya sean los vampiros o las Seirens, ¿no son los defectos biológicos en este mundo demasiado serios? No había inconvenientes al principio, solo después de la implementación de los 10 juramentos. Jibril continuó su discurso. Como las Seirens solo necesitaban capturar un macho de otra raza y comérselo, y los vampiros podían chupar sangre sin decir nada. No había problemas, pero no pueden dañar a otros debido a los 10 juramentos. Quizás otras razas han sido lastimadas debido a esto, pero ellos deberían ser quienes fueron lastimados más profundamente. Jibril tenía una sonrisa en su rostro y emitía un aura asesina mientras hablaba del pasado. Sora dirigió una pregunta para ella. Asterisco, suspiro, asterisco, ¿qué quieres decir con capturar para comer? ¿Qué implica exactamente? En ese momento, una imagen sombría de chicas, cuya mitad inferior era la de los peces, tomando grandes bocados y masticando las otras razas, atravesó su mente. Esto puede haber caído bajo las prohibiciones M18 por un motivo diferente. Sora se encogió de hombros mientras pensaba. Sin embargo, Jibril sacudió su cabeza. No, ya que el maestro dijo que debía ser saludable, lo puse sutilmente. Tiene un significado sexual. ¿Cómo puede haber tal paraíso en existencia? Quiero ir. Jibril, partamos inmediatamente. Sora se levantó alegremente, pero Jibril replicó en sorpresa. Serías exprimido hasta el cansancio o incluso morirías. ¿Realmente está bien eso? ¿Cómo puede haber tal infierno en existencia? No quiero ir, nunca iré allí en mi vida. Las sirenas no podían reproducirse a menos que drenaran la vida de alguien de otra raza. ¿Qué tanto quiere traicionar mis esperanzas y mi sentido común este mundo hasta que esté satisfecho? El estado de ánimo de Sora inmediatamente tocó fondo. Luego suspiró y se sentó de nuevo. Sin entender por qué Sora estaba abatido, Jibril continuó su explicación. De cualquier manera, los vampiros y las Seirens son razas que no pueden vivir sin causarle daño a otros. Con los 10 juramentos hiriendo su supervivencia, en un momento así, los vampiros debieron establecer su objetivo en las Seirens. Sora asintió. Sí, clasificarlas decimoquintas entre los Humanity y los hombres bestia fue una decisión adecuada. Eso significa que no pueden utilizar magia tampoco, ¿no es así? No es de extrañar que los vampiros, quienes son expertos en ilusiones y magia de disfraz, unilateralmente intentaran atraerlas hacia la comida. Ambas razas que están al borde de la extinción no deben estar preocupadas por apuestas, supongo. La atmósfera aún estaba llena de intención asesina, pero cómo se relacionaba a un asunto de supervivencia. Jibril estaba sonriendo felizmente en su lugar. Desafortunadamente, ese asunto ha dado un giro en un ángulo recto y cambió dramáticamente. Se ha vuelto un problema bien conocido alrededor del mundo. En vez de ir por una rampa, estaban yendo en dirección de un ángulo recto. Jibril continuó hablando felizmente. Ser mordido por un vampiro daría como resultado una enfermedad. Creo que había dicho esto antes. Sí, para ponerlo de forma sencilla, la enfermedad es que morirás si te expones a la luz solar, ya que ellas siempre han sido incapaces de mantenerse en tierra firme y siempre han vivido bajo el mar. La enfermedad no constituye un problema para las Seirens. Sí, es decir, en ese punto, Plum sonrió débilmente y replicó. Sí, nosotros los vampiros hicimos esta propuesta simbiótica. Jibril continuó hablando. Adoptaron una estrategia para que las Seirens proveyeran sangre y los vampiros proveyeran magia para atraer otras razas para su comida. Los
vampiros intentaron colocar un frente unido con las Seirens. Eso es realmente impresionante. Sora y Shahiro los elogiaron en su corazón, aunque estaban enfrentando la crisis de la extinción, y era imposible para ellos realizar trucos para salir adelante. Pensar que se las arreglaron para inventar la ruta perfecta de escape que toma los intereses de ambos en cuenta, y era una propuesta correcta y problemática. Sí, ellas realmente son una raza que deja increíblemente estupefactos a los demás, me refiero a las Seirens. ¿Qué? Jibril sonrió hacia la lamentable Plum mientras continuaba hablando, ya que a los vampiros con quienes están coexistiendo, las Seirens les han dado un mordisco. El resultado es que los vampiros perdieron trágicamente con las Seirens. Los vampiros ahora son forzados a encontrar machos para que las Seirens se reproduzcan, y los vampiros machos tienen prohibido chupar la sangre de una raza diferente a las Seirens. ¡Qué convenio tan desconcertante! Quizás incluso con la inteligencia de Shahiro, ella no había previsto tal situación. Shahiro miró hacia Jibril y no pudo evitar sospechar que había escuchado mal esas palabras. Jaja, esto es realmente gracioso. Al lado contrario de ellos, Plum tenía una expresión algo desesperada. Mis ancestros probablemente no esperaron que las Seirens no comprendieran las consecuencias de los 10 juramentos, e inconscientemente contribuyeran a su propia extinción, creo. Jaja. Con su raza llena de desgracia, una sonrisa melancólica emergió de su rostro considerablemente fatigado. En ahí, ¿qué sucede? Shahiro inclinó su cabeza en confusión, como si acabaran de entregarle el gran lío de alguien más. Sora le respondió y dijo, en otras palabras, espero que no. Aunque era un pensamiento incrédulo, Sora de todas maneras continuó para decirlo. Los vampiros no utilizaron su magia e hicieron un juego falso, y propusieron que si había un empate, tendrían una relación simbiótica entre sí. Pero las Seirens no entendieron las intenciones de los vampiros y ganaron el juego unilateralmente. Estaban felices con él. Resultado, ¿estoy en lo cierto? Con la sonrisa de lástima de Jibril y la sonrisa agotada de Plum, uno podría decir que era totalmente correcto. Asterisco suspiro asterisco, las Seirens son idiotas después de todo, su reputación retumba en los cielos. Las superidiotas de los 3000 mundos realmente son una raza que es estúpida al extremo. Jaja, el abuelo dijo que eran más estúpidas que los simios calvos, Disu. Jibril, que se veía llena de desprecio, Plum e incluso Izuna, que debía haber estado dormida, contestaron la pregunta de Sora sin dudarlo. Esto es demasiado. Pensar que había una raza que puede ser más menospreciada que los Imaniti. Estoy algo perturbado. Sin embargo, Jibril continuó, hablando con una sonrisa en su rostro. Bueno, de esta forma, las cosas se ponen bastante interesantes también. Primero, ella levantó un dedo. Para comenzar, los vampiros pueden sobrevivir al consumir fluidos corporales diferentes a la sangre. Luego, levantó 2 dedos. Pero para crecer se requiere de sangre. Si no mezclan sus almas, siempre mantendrán apariencia de niños. Después, levantó un tercer dedo. Las Seirens necesitan solamente de los machos de otras razas, pero tienen prohibido hacerlo debido a los juramentos. Sin embargo, ya que mantienen apariencia de niños, los vampiros son incapaces de reproducirse entre ellos mismos. Por consiguiente, con el fin de obtener sangre, los machos deben obedecer a las Seirens, y con el fin de dar a luz, las hembras también tienen que obedecer a las Seirens. Seguido a esto, levantó un cuarto dedo. Incluso si una Seiren fuera desobedientemente a huir de la ciudad, aún llevaría una enfermedad. Eso debería ser suficiente para entender, ¿no es así? Finalmente, con una sonrisa, Jibril levantó el quinto dedo de su mano. Ya que los vampiros tienen oponentes tan idiotas, han sido arrinconados accidentalmente. Shahiro ya había perdido interés en esta historia tonta y estaba jugando con sus uñas. Sora también estaba mirando confundido el techo. De repente, lo que Plum dijo atravesó la mente de Sora. No, algunas personas también se volvieron así. Intentemos organizar esta información y pensar bien antes de juzgarlos. Primero que todo, las mujeres vampiro no tienen obligación de obedecer a las Seirens, así que pueden irse. Es solo que continuarían teniendo apariencia de niñas. Pero siempre que obtengan los fluidos corporales de otras razas, pueden sobrevivir. Bajo tales condiciones, el fluido corporal apropiado, clasificado después de la sangre, es ese, y ella dijo, algunas personas también se volvieron así. Espera, solo espera un momento. Entonces ella se refiere a una Loli legítima. Pero, ya hemos resuelto este inconveniente una vez en el pasado. Ajá. ¿Y qué dijiste? Sora se había vuelto completamente una persona parcializada. Todo lo que Plum había dicho parecía algo confuso, así que retrocedió. Lo que dijimos después de hablar de los 10 juramentos. Los vampiros han sido exitosos en establecer una relación simbiótica. Jibril asintió y continuó hablando. La esencia que las Seirens necesitan de los hombres. La esencia de alma debe ser ganada y reducida antes de la reproducción. Sin embargo, cuando una única generación viene de una única persona y el resto aún están viviendo, la cantidad de esencia de alma requerida para reproducirse que es extraída no causará la muerte del individuo ingerido, así que los vampiros solo la obedecen absolutamente a ella para que los ayude con su reproducción, con su identidad
como la reina, cada generación de Seirens viene de la única representante. Solo se aproximan a la reina para que se reproduzca, o un truco inteligente. Sora aplaudió para expresar su admiración, y Shairo aplaudió de forma similar como si estuviera presentando una ofrenda a los dioses. Los vampiros están ayudando bastante a la reproducción de las Seirens, y no es una violación de los juramentos. Por el otro lado, ellos también pueden negarse a las Seirens si intentan extraerles energía hasta morir. Los vampiros también tienen sangre que pueden chupar. Wow, no es una situación perfecta para estar en ella, así que era de esta forma. Aunque errores importantes se hicieron, este espléndido drama tenía un buen giro de acontecimientos. Se las arreglaron para hacer que nadie perezca estableciendo un sistema que asegura la continuidad de ambas razas. En otras palabras, habían conseguido exitosamente la coexistencia interracial que Sora y sus compañeros estaban intentando conseguir, y lo hicieron mucho antes que ellos. Esto es seguramente una gran hazaña. Los vampiros no están clasificados decimosegundos por nada. Desafortunadamente, maestro, ese sistema ha colapsado debido a la reina de esa generación. ¿Cuántos giros de acontecimientos hay en esta historia? Entonces, ¿qué bien hizo la reina de esa generación? Sora preguntó con ojos fríos, pero Jibril continuó sonriendo, aunque esta vez tenía los dedos de ambas manos extendidos. Absolutamente nada, fue la respuesta de Jibril. Plum, que originalmente tenía una expresión de desgracia, ahora se veía como si fuera a salírsele el alma, y se rió con amargura por un instante. Ella me dejó con el mensaje: déjame dormir hasta que mi príncipe venga. No despertaré hasta entonces. Y luego entró en hibernación. Jibril estaba sonriendo con locura. ¿Qué la hace sonreír tanto? En otras palabras, los vampiros no pueden reproducirse con la reina actual de las Seirens sin morir, pero cuando su madre aún era la reina, fue afectada por algún cuento de hadas y se comprometió con los 10 juramentos. Luego dejó esa oración y entró en un sueño eterno. Jibril dijo esto mientras se sentaba en buena postura y luego comenzó a abanicarse a sí misma. Está bien, audiencia mía. La verdad más estúpida del mundo está llegando a su fin. Se tomó a sí misma como narradora. Jibril continuó felizmente con su manera única de hablar. Bien, la reina estableció cierto juego, pero, al final, ¿cómo alguien podría hacer que se enamore de él mientras está dormida? Nadie tenía algo que decir. Plum solo miró de lejos con una sonrisa débil. Sora se veía como si soportara un dolor de cabeza, y Shairo ya estaba bostezando, mientras Izuna estaba dormida en silencio. Jibril, que era la única con el espíritu en alto, continuó hablando. La excusa original que los vampiros machos utilizaban para rechazar la reproducción era que solo ayudarían a reproducirse cuando el otro grupo, la reina, estuviera al borde de la muerte. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué sucede si la reina duerme y nunca despierta? Luego abrió el abanico y actuó como si se hubiera vuelto flexible. La reina actual entró en hibernación hace 800 años y la antigua reina ya falleció. Ellos esperaron a la reina actual para ver si podría despertar naturalmente después de unos cientos de años. El resultado fue que los vampiros machos gradualmente fueron comidos. Seguido a esto, Jibril se inclinó bastante. La situación infame retumbó a través de los 7 continentes como la historia más estúpida que ha existido en el mundo. ¿Qué piensan de esto, audiencia mía? El siguiente intérprete parece estar listo para actuar. Permítanme hacer una reverencia. Yedu, no estoy particularmente lista, pero como sea, entiendo a dónde va esto. No era de extrañarse porque todos pensaban que estas razas habían perecido hace mucho tiempo. Sin embargo, aún había una duda. Después de que el último vampiro macho fuera comido, ¿eso no daría como resultado la extinción de las Seirens? Si las Seirens, aunque sea, tuvieran un cerebro para entender esta situación, no hubiera tenido que pasar por tantos problemas. No me digas, no hicieron esto intencionalmente. Viendo los ojos vacíos de Plum mirarlo perdidamente, Sora no pudo evitar sentirse un poco asustado. Así que por eso resultó de esta manera. A decir verdad, solo hay un macho restante, y aún es demasiado joven, lo cual significa que están a solo 5 segundos de su extinción. Sora entendió eso, pero ¿cómo se supone que vamos a ayudar en tal situación? De lo que acabo de escuchar, todas las cartas ya están puestas sobre la mesa. La historia contada por la Flugel en realidad tiene continuación. Ya que estaban llegando finalmente al asunto, la expresión de Plum repentinamente se iluminó. Aunque la reina está actualmente en el estado de hibernación, aún conserva su conciencia. Así que si reuniéramos todos los fragmentos de su conciencia e interviniéramos con un hechizo en sus sueños para que pueda conocer a su amor dentro de sus sueños, un simulador de citas haría esto posible. Así que ahora es un simulador de citas. Sora no pudo evitar reírse. Jibril, ¿interferir con sueños viola los 10 juramentos? No, si no hay intención de hacer daño y ningún peligro puede ser causado directamente, y más en este caso, la reina está esperando a su príncipe amado. El hecho es que esto cuenta como su consentimiento para la situación. Pluma sintió y prosiguió para renovar su solicitud. Por favor, permite que la reina se enamore de ti. Con el fin de hacer esto, he preparado una contramedida. Sora y Shairo se miraron entre sí. Ellos ya tenían su respuesta. Sora
Sora y Shairo tenían el objetivo de conquistar las 16 razas, así que ayudar era la única opción desde el principio. Pero Sora expresó que incluso así, había cosas que debían ser confirmadas. Cuando ganemos el juego, ¿cuál será nuestra recompensa? Plum sacó nuevamente su papel. Proveer 3% de los recursos submarinos de Oceando y establecer relaciones amistosas permanentes. Plum estaba suspirando mientras recitaba esa oración. Me tomó una semana hacer que las Saiyans comprendieran la realidad de la situación, hacerlas aceptar y obtener esta condición, suspiro asterisco. Como había resultado, esta condición no era mala, pero la expresión áspera de Sora mostraba que estaba muy preocupado por una cosa. Y también, esto. Plum tímidamente jugó con sus dedos y luego apuntó con sus ojos. Mirando hacia su gran cantidad de equipaje, inclinó su cabeza mientras su rostro estaba completamente sonrojado. Puedo estar a tu disposición. Así que traje todo mi equipaje conmigo, deja de tartamudear, todos. Vamos a intervenir y a salvar a las personas al borde de la destrucción. Sora completó sus preparaciones y parecía como que estuviera listo para correr hacia la puerta. Con ojos cariñosos, le habló a Plum. Mantente tranquila, señorita. No hay ningún simulador de citas que no haya dominado, así que apresúrate y dame los detalles. Entonces partiremos lo antes posible para obtener a mis loles legítimas. Mirando lo intensa que era la mirada de Sora, Plum expuso una expresión de felicidad. Ese sí, debido a la interferencia de sueño, puedes establecer libremente la ubicación y básicamente, el objetivo del juego es hacer que la reina se enamore de ti y se te declare. Lo que pasó por la mente de Sora fue Tokimeki Memorial. Ya que era un juego clasificado G, Sora confirmó que no habría problemas. No hay personajes que no pueda conquistar, fue lo que Sora afirmó en su corazón. Pero, eso es para un simulador de citas donde hay condiciones establecidas que deben completarse y los acciones y diálogos son inmediatos. Sora y Shairo intercambiaron miradas y sonrieron mientras asentían el uno al otro. Luego, decidieron que su veredicto original debería ser derribado. No hay que discutir más. Me rehúso. Por favor, vuelve. Bye bye. Esfuercet. No te extingas. Los dos se rieron mientras decían estas palabras. ¿Pero por qué? Las condiciones no son malas, ¿no es verdad? Maiko, quien había estado escuchando silenciosamente la situación, expresó brevemente sus sentimientos. Bueno, yo he querido por mucho tiempo los recursos submarinos de las Saiyans, así que, ¿cuál es el problema? Deberías ir a salvarlas y establecer relaciones amistosas. ¿Eso no sería una condición bastante buena para tu federación del Chea? En efecto, era Maiko, una sonrisa débil surgió en su rostro y entendió todo claramente. Lo que Plum había dicho sobre solo ser capaz de rogarle a Sora y sus compañeros se había esparcido por el sitio. Los vampiros y las Saiyans no tenían nada más para apostar. En general, las relaciones amistosas solas o ese grado de recursos no constituían lo suficiente una razón para ayudarlos. Si uno quería sus territorios o recursos, los obtendría siempre y cuando los ignorara y los dejara perecer. Como ser sometido no añade ningún daño en su lado ni afecta la supervivencia de la raza, no había nada que ganar para comenzar. Pero, con el objetivo de unir a los Ixit, Sora y Shairo eran la excepción. Sería molesto si incluso solo una raza fuera a perecer. La Eastern Union quería sus recursos, y también podría ser utilizado para reducir la brecha entre el poderío nacional de las dos naciones. Además, si tenían éxito, la Federación del Chea tendría dos razas más añadidas. Impecablemente, eran en efecto buenos términos. Sora sacudió su cabeza en angustia y miró a Plum. Pero esto es imposible, Miko-sama, ¿no lo escuchaste antes? El juego del que Plum estaba hablando. Aje, un juego de romance. ¿No es así? ¿Cuál es el problema? La perpleja mirada en el rostro de Maiko permanecía, y sonó sorprendida cuando hizo la pregunta. Pero Sora apretó su cabeza irritado y repasó lo que había dicho. No, es un juego de romance donde los factores de simpatía son inciertos con diálogos y acciones en tiempo real. ¿Cuál es la diferencia? Es casi todo. No es un simulador de citas. Es un juego real de romance. Sora movió exageradamente su mano y gritó. No, un juego real de romance. Eso siquiera es un juego. Y nuevamente, ¿qué es amor? Era realmente una pregunta filosófica. Sin embargo, ya que fue propuesto como un juego, Sora naturalmente hizo una investigación incomparablemente seria de ella. Él dijo, si fuera como los juegos usuales de romance, las cosas serían mucho más fáciles. Para simplificarlo, todo lo que necesitas hacer es alcanzar las condiciones e incrementar tu simpatía. ¿Pero qué hay con esta situación? Este chico casualmente dijo que los factores de simpatía no son seguros, y el diálogo y las acciones no están restringidas, e incluso va a suceder en tiempo real. Lo preguntaré de nuevo, eso siquiera es un juego. Antigua Grecia. Los filósofos y debatientes de ese tiempo probablemente se hubieran hecho a sí mismos preguntas similares a esta. Sora despedía un aura similar a ellos. Con un puño levantado dramáticamente, comenzó un incesable torrente de declaraciones ruidosas. ¿Cuál es la realidad del amor? Los juegos con un concepto tan ambiguo pueden ser llamados juegos, sin cartas significativas estipuladas, combos o
estilo de juego puede un póker como este ser siquiera llamado un juego? Para añadir, ¿qué es amor? Amor es anhelo y afección. Son dos palabras. Primero, las formas de esas palabras son diferentes. Ya que son de diferentes formas, las pronunciaciones también son diferentes. Con las pronunciaciones diferentes, el significado es definitivamente distinto. Anhelo y afección. Y al final del día, ¿qué son exactamente? Los sabios del pasado habían dicho antes amar al prójimo, pero no te decían que fueras a dormir con la esposa de tu prójimo. Sora habló con ojos sinceros. En contraste, los ojos de Maiko estaban tan helados como el hielo cuando replicó: ¿no es agradable para ti? Puedes utilizar tu labia para engañarla y que se enamore de ti. Sí, construir fraudes no es algo en lo que eres un maestro. Sin embargo, cuando Sora y Shairo escucharon lo que dijo, se veían adoloridos mientras sacudían sus cabezas en respuesta. ¿Imposible? Sí, parece que todavía hay algo que debo declarar, Miko-sama. La agudeza de su mirada aumentó intensamente. Sin importar el juego, es invencible. Solo hay dos juegos que nunca hemos superado, no, que nunca comprendimos sus reglas y por consiguiente nunca jugamos bien. Y esos son juegos de simulación de la vida real y juegos de simulación de amor real. En el mundo del pasado, lo que estaba en la cima de más de 280 juegos era un espacio en blanco. Esto hizo que los hermanos se volvieran una leyenda urbana solo transmitida de boca en boca. Eran el equipo perfecto de dos personas, los gamers más fuertes de los Humanity. Pero por favor no olviden que, en realidad, son solo dos otakus vírgenes sin amigos y con desórdenes de comunicación. Habiendo dicho esto, Sora y Shairo tenían una mirada inmaculada, y sus figuras despedían una inmensa cantidad de orgullo. Transformando sus creencias en una realidad, se volvieron grandes existencias. Además, el aura que ellos emitían hacía que las partículas del aire temblaran. Sé ciertamente son mis maestros, tan impresionantes y grandiosos. Realmente no lo entiendo, pero son realmente geniales. Disu, Jibril e Izuna tragaron saliva en sorpresa. Estar orgullosos de ser principiantes en algo los coloca en este estado, se siente bastante imponente. Para mí, tener tal estado de ánimo es muy desconcertante. Maiko y Plum dieron sus opiniones tranquilas. Por ello, deseamos discutir las condiciones con Miko-sama y mantener nuestra postura de no dar una respuesta a la solicitud en este momento. Oh, así es, así que Miko-sama, por favor dinos, ¿qué es el amor? Dinos, Miko-sama. Preguntaron con rostros serios, pero Maiko solo suspiró. Luego volvió a su lugar y jugó con sus colas como si estuviera aseándose a sí misma. Bueno, ¿qué es amor? Maiko replicó con frialdad. Desde la primera vez que pude pensarlo con sensatez, solo había considerado a los hombres bestia, es decir, los asuntos de la Eastern Union. He estado luchando con eso hasta ahora, así que para decir qué es al amor, érase una vez, incluso había olvidado pensar en tal cosa. Con sus ojos apartados, Maiko murmuró como si estuviera recordando su pasado distante. ¿Y por qué es eso? Sora y Shairo estaban tremendamente familiarizados con lo que ella estaba atravesando. Con que así es. Entonces no tenemos más opciones. Después de decir eso, los dos suspiraron simultáneamente y luego giraron para encarar a Plum. Lo sentimos, Plum. Todo lo que podemos hacer es pedirte que te rindas. Esperamos que no se extingan, perseveren y sobrevivan. Siendo rechazada tan fácilmente por tercera vez, Plum comenzó a llorar con gritos angustiados. Por favor, escuchen lo que tengo que decir. Había dicho que había preparado una contramedida. Plum gritó con lágrimas en sus ojos mientras señalaba su hoja de papel. Él y los vampiros no solo fueron comidos sin hacer nada. Hemos analizado a la reina por muchos años. Y al final se nos ocurrió una estrategia absoluta para este juego. Sin embargo, Sora y Shairo parecían no tener interés en ello. Estaban siguiendo a Maiko mientras intentaban encontrar la bifurcación de su propio cabello. Parecía que no tenían intenciones de contestar. Hay un método para ganar por su propia cuenta, así que esfuércense. Plum gimió y dijo, vea. Luego gritó a todo pulmón. En vez de solo hablar de ello, ¿por qué no observas mi evidencia, Sora-sama? Luego, extendió su mano y apuntó a Sora, mientras gritaba, por favor menciona a cualquiera que nunca podría enamorarse de ti. Cualquiera. Sora jugó con sus uñas. Su respuesta fue tranquila e inmediata. Cuando Plum la escuchó, se congeló en ese momento. En contraste, Sora estaba mirando a la distancia. Como un monje dando un sermón, se veía calmado y en paz. Si no fuera por el uso de los juramentos, nadie se enamoraría de mí incluso si el mundo fuera a terminar. Como si acabara de exponer la verdad de la temporalidad, continuó su sermón como si fuera un iluminado. Y eso es, realmente simpatizo contigo. El grandioso y transformado en algo similar a Bud, Sora, había forzado a Plum a decir eso. Luego, ella intentó pensar en soluciones alternativas. Entonces, podemos utilizar eso en Sora-sama. HNGH. Usar magia para forzar a la reina a que se enamore. Sora inconscientemente dejó salir un "oh", por supuesto, ya que la condición para que ella despertara era que se enamorara. Si había esa clase de magia, contaría como una victoria. Si ese es el caso, la situación es diferente. Por el otro lado, Jibril comenzó a albergar dudas y sospechas en sus ojos luego de escuchar esa declaración.
separación. ¿Qué significa forzarla a enamorarse? Debido a los 10 juramentos, eso no debería ser posible. Pero Plum se veía como si hubiera esperado durante mucho tiempo esa pregunta. Sí, no debería ser posible bajo circunstancias normales. Sin embargo, la reina se durmió intencionalmente esperando a alguien que pudiera hacer que se enamorara. En otras palabras, ese es su consentimiento, por consiguiente podemos utilizar esto para interferir con sus sentimientos. Su razonamiento seguía el mismo razonamiento de interferir en el sueño. Plum tenía sus 2 manos en su cadera cuando habló. Ver a Plum en pie añadía una sensación de confianza a su rostro que usualmente estaba rebosante de desgracia. Sora juzgó que se veía segura. Así, él le guiñó un ojo a Jibril y asintió. Bueno, incluso si yo, que no entiendo los sentimientos del amor, puede ser efectivo en esto. Supongo que hay en efecto una manera de salir victorioso. Sora habló mientras caminaba hacia adelante. Entonces, ¿por qué no lo intentas conmigo y dejas que Shahiro sea la jueza de su efectividad? Pero, imposible. Viendo que Sora avanzaba, Shahiro tiró de su camiseta para detenerlo. ¿Qué sucede, Shahiro? Imposible. La mirada de Shahiro vaciló por una fracción de segundo, y realmente solo una muy corta fracción de segundo. Y Sora no pudo detectar el motivo del porqué. Por ello, la mente de Shahiro estaba actualmente corriendo a toda velocidad para pensar en un motivo, para pensar en una excusa. Y entonces, cuando Shahiro encontró finalmente una excusa, habló entrecortado. Ahí, sí me enamoro. No sé. ¿Qué haría? Shiro, estás dudando de la voluntad de hierro de tu hermano. Sora afirmó su aflicción mientras tomaba suficiente orgullo en su habilidad de mantener su autocontrol. Pero, para Maiko, que tenía la habilidad de los hombres bestia para exceder las prácticas estándar e incluso mirar los cambios en el corazón de otro. A diferencia de Sora, parecía entender mejor los cambios en las emociones de Shahiro. Maiko dejó salir una risita. Está bien, ¿por qué no lo pruebas en mí, Miko-sama? La mirada de Maiko se veía como si hubiera acabado de observar algo divertido. Ella continuó hablando. Yo tampoco entiendo los sentimientos de amor, así que no debería haber problema, ¿no es así? Pero Shahiro aún estaba en alerta, así que le preguntó a Plum, ¿puede deshacerse? Sí puede, no hay ningún problema. Ja ja ja, siéntete a gusto. Me gustan de un tipo diferente a ese. Shahiro y Maiko parecían entender mutuamente el significado tras sus palabras, y Sora era el único que no podía seguirle el ritmo a su conversación. Chicas, ¿saben de qué están hablando esas dos? Mis más profundas disculpas, maestro, no lo sé. Lo siento, no estaba escuchando. Disu. Jibril no entendió las razones tras ello, y era naturalmente imposible para Izuna, quien ya estaba bostezando, saber qué sucedía. Ignorando a los tres, Maiko se levantó y dio un paso. Luego silenciosa e inmediatamente apareció frente a Plum. Vamos, ¿no ibas a probarlo conmigo? Ese sí. Entonces, Sora-sama y todos. Plum se había estremecido instantáneamente en reacción a los movimientos de Maiko, pero inmediatamente se controló y extendió sus alas mientras hablaba. Cuando hace falta un suministro de sangre, esta magia no puede ser utilizada demasiadas veces, así que por favor, pongan atención. Patrones complejos emergieron en los ojos de Plum y al mismo tiempo, una brisa sopló dentro de la habitación. Las alas de Plum se veían como si fueran tejidas de la noche. Los círculos de luz que aparecieron tenían patrones completamente diferentes a los de Jibril. Con vibraciones irregulares e incontables líneas rojas moviéndose deprisa, la habitación se tiñó de rojo. Las rayas rojas irregulares se veían como venas. Estas se corroyeron gradualmente hasta que alcanzaron la mano derecha de Plum. Esa mano comenzó a moverse nuevamente, lenta y complejamente, sintiendo las partículas elementales. La compilación de las técnicas se convirtió en un olor de magia. Las orejas de Izuna y Maiko tuvieron reacciones sutiles. No obstante, la magia era completamente indetectable por los Imaniti, así que Sora y Shahiro no sintieron nada. La única que podía identificar correctamente la magia, e incluso ver a través del significado de la compilación de técnicas era Jibril. Pero, ¿qué? No puede ser, o sí. De su tono de voz, se reflejaba que estaba sorprendida. Después de unos segundos, Plum lentamente llevó su palma hacia Maiko. En un destello, sonó como si las cosas fueran a explotar, y el espacio rodeando a Maiko dio un resplandor rojo, como si un remolino se estuviera dispersando en todas las direcciones. Que la magia salió correctamente. Maiko no parecía sentir ningún cambio en sí misma, pero Plum sonrió fatigada y dijo, bien, después de esto sería, Sora-sama, por favor, frota el pecho de Miko-sama. Sora y Maiko exclamaron al mismo tiempo. Después de este comando, el hechizo estará completo. Plum no se percató de las implicaciones, y aún estaba hablando llena de confianza. En un destello, Sora y Shahiro intercambiaron miradas. Viendo a Shahiro asentir en acuerdo, Sora, entonces Miko-sama, ¿puedo? Bueno, estuve de acuerdo en intentarlo, pero estoy muy descontenta de que nada de esto fuera declarado con anticipación. Maiko se veía reacia y suspiró mientras movía su pecho. Si no se siente bien, perderé prestigio. Sora dijo eso, y luego con miedo e inquietud, cubrió el pecho de Maiko con una mano. Luego, sintiéndose determinado, aplicó
aplicó algo de presión. Sora casi deja salir un grito de admiración hacia la elasticidad de ellos, rebotando hacia adelante y luego hundiéndose de nuevo, mientras Sora se sentía conmovido por el sentimiento de unos diferentes a los de Steph. Maiko, que originalmente estaba frunciendo el ceño con desagrado, sintió como si algo en su cuerpo hubiera sido desatado. Su expresión cambió. Seguido a esto, lentamente giró su mirada hacia Sora, intoxicada. Ella dijo, ¿qué es esto? Este sentimiento que hace que todo el cabello en mi cuerpo se ponga de punta. Esta repugnante y asquerosa sonrisa, de estar de mal humor y luego con un fuego quemándose dentro. ¿Cierto? Esto es lo que es el amor. No puede ser. Eso realmente hiere mis sentimientos. Maiko estaba observando los ojos de la cosa asquerosa cuando habló, y Sora inmediatamente gritó en respuesta. Aún así, Maiko continuó hablando como si no hubiera escuchado los gritos de Sora. Esto es probablemente amor. Es obviamente imposible, pero puedo asegurar que me he enamorado de Sora, y así, este sentimiento nauseabundo es llamado amor. ¿Qué mundo tan maravilloso es este? Digo, Plum, no fallaste, sin importar cómo lo miraras, es un error. La boca de Sora se retorcía incontrolablemente, pero Plum continuaba firme y replicó con confianza. Por favor escucha mi explicación. Este es el punto principal. Como si hablara de la única tecnología de los vampiros, su usualmente rostro desafortunado estaba reluciente y con ojos brillantes. Magia de amor conectada, aunque había rumores de esto en el pasado y en el presente, nadie la ha implementado nunca. Es así, Jibril. Pociones de amor y magia de amor eran frecuentemente utilizadas en la trama de historias de fantasía. Sí, aunque estoy dudosa de admitirlo, no tenemos iniciativa en los principios de la magia de amor. Jibril había ocultado con dificultad su rostro impresionado cuando habló. A pesar de su aspecto dudoso, estaba asintiendo en reconocimiento a la gran gestión de Plum. Interferir con las emociones de amor es algo que los practicantes de magia nunca fueron capaces de conseguir para definir los componentes claves ambiguos. Según conozco, esta magia es algo que los elfos aún no han conseguido. Aunque eran destacados en sus hechizos de magia ilusoria, los vampiros aún estaban clasificados solamente en el 12º lugar. Se puede hablar del 7º puesto en la clasificación prácticamente como si fueran un hechizo mágico ellos mismos. Eran un sinónimo de magia compleja. Esto era algo que los elfos no habían conseguido, pero que Plum pudo hacer. A pesar de esto, asintió en acuerdo. Sí, la dificultad yace en definir los sentimientos de amor, ya que nunca es algo fijo debido a que todos tienen una definición diferente. Plum estaba aleteando sus alas felizmente mientras hablaba. Tenía una mirada triunfante y puso su pecho firme antes de continuar con su discurso. Cuando es imposible establecer el factor de incertidumbre, sin importar qué hechizo se utilice, sería insignificante. Es por eso que los términos mundiales de un hechizo de magia de amor conectada son en su mayoría causados por magia de celo. Pero, espera un segundo, Plum, estoy más interesado en la magia de celo. Pero Plum ignoró la preocupación de Sora y estaba de pie tan orgullosa y firme que se veía como si estuviera a punto de doblarse hacia atrás. Nosotros los vampiros finalmente hemos tenido éxito en esto. Luego comenzó su historia, sobre algo que los elfos nunca serían capaces de conseguir, y la verdad sobre la magia que haría incluso que un flugel se maravillara. Claro que es incierto, pero podemos establecerlo como algo, ya que todos tienen un sentimiento diferente cuando están enamorados. Entonces permitan que esa decisión sea tomada arbitrariamente por nosotros. ¿Qué clase de razonamiento absurdo es ese? Al haber jugado juegos que a menudo tienen la aparición de magia de amor, Sora nunca había sentido tan fuerte sensación de violación hasta hoy. Sora miró hacia Maiko. La mirada de Maiko se veía como si estuviera observando basura cuando la dirigía hacia él. No, pero esto no debería ser un estado donde ella está enamorada de mí, ¿no es así? Sora giró sus ojos y murmuró, no, si Miko-sama identifica tal sentimiento como amor, entonces es amor. Después de todo, el amor es solo un concepto erróneo. Plum estaba llena de confianza, disfraces e ilusiones. Esto era lo que era tan categóricamente afirmado por la raza que es más eficiente en la manipulación del espíritu y cognición de uno. Shairo, ahora siento una decepción totalmente sin precedentes hacia el amor. Amor, ¿qué es? A pesar de la contemplación filosófica del problema manejado por los hermanos, Plum se emocionó más mientras hablaba. Bien, Sora-sama, Miko-sama debe haber identificado asco como el amor. Ahora, golpea mientras el acero está caliente y dile la frase más asquerosa de las asquerosas que tengas. Ser llamado asqueroso una y otra vez, aunque Sora tenía muchas cosas que decir. Temporalmente se tragó sus palabras. Realmente quiero lamer a Maiko. Al escuchar la frase al azar que Sora acababa de pensar, la reacción de Maiko fue que no se pudo retirar. No puedes, Sora, no puedes. Si me hablas así, ¿no me haría enamorarme de ti incluso más? Hey, Plum, esas palabras no son totalmente inconsistentes con su actitud. Parece estar increíblemente asqueada conmigo. No, debería decir en vez de eso que esos ojos obviamente me están diciendo que me vaya al infierno. Sora estaba reluciente entre lágrimas. Se veía
Veía como si quisiera agarrar a Plum y gritarle en el pecho. Sin embargo, Plum negó con su cabeza con inmenso orgullo mientras hablaba. Esa es la forma del amor de Miko-sama. Se volvió tal cosa. ¿No es estupendo? Es genial, así que apresúrate y cancélalo. Mi espíritu está al borde del colapso. Esto no está bien. La magia del amor conectada no debería ser así. Ah, qué experiencia tan interesante. Vivir por tanto tiempo tiene sus recompensas. Con el hechizo roto, Maiko estaba encantada y se reía fuertemente. Sora se hizo a un lado en un esfuerzo de prevenir que los demás vieran que tan herido estaba su corazón. Luego le habló a Plum. Como resultado, ahora conozco tu contramedida para la victoria. Aún así, ¿por qué no utilizas esto por cuenta propia? Con tales medios para hacer que otro se enamore incondicionalmente, los vampiros deberían ser capaces de manejar esto por sí mismo. ¿No es así? Pero Plum dejó caer sus hombros y respondió con desánimo. Como el último macho de los vampiros aún es un niño, y la reina pidió un príncipe. Plum dibujó un círculo en su mano, y algo aparentemente mágico emergió. Ella continuó hablando. La magia es una ilusión que finge la cognición propia. Funciona mejor cuando se utiliza un macho con capacidades reproductivas. En ese momento, Shairo aún estaba sin palabras tirando del dobladillo de la camiseta de Sora. Luego le pasó su teléfono a él. Sora miró las palabras escritas en el teléfono. Sí, no suena como algo que Ena y Ai tenga que hacer. Bien dicho. Escuchando las palabras de Sora, las orejas de Maiko e Izuna se movieron. Plum, déjame preguntarte, ¿el juego de la reina puede hacerse con múltiples personas a la vez? Ah, sí puede. Debería ser posible. Debido a que el hechizo de interferencia con el sueño de la reina se volverá uno a gran escala, puede resultar en problemas. Pero, al contrario, ¿por qué Sora-sama no puede desafiar el juego por sí mismo? Lamento decir esto, pero debido a que la conexión es nuestra medida final y tenemos la intención de comunicar el desafío, se debería lanzar un ataque frontal. Primero debemos elevar nuestras oportunidades de victoria. El estafador todavía tiene el descaro de decir eso. Hey, ¿por qué Miko-sama está diciendo algo que no puedo hacer en cara o cruz? En conexión, los fraudes están hechos para ganar. Sería diferente si la trampa fuera para asegurar que tenemos un truco si somos atrapados haciendo trampa para prevenir una derrota. No es así. Maiko y el resto no entendieron, pero en el mundo original de Sora y Shairo, aunque utilizaban guerra psicológica y utilizaban trampas, mantenían un principio consistente de nunca utilizar conexiones. Los juegos en particular requieren que uno agote todos los medios para ganar dentro del rango de las reglas. Cuando las reglas fundamentales son ignoradas, no puede ser llamado un juego. Está bien hacer uso de un error del juego o un personaje OP, siempre que sea oficialmente reconocido que pueda ser utilizado para el bien de una victoria inescrupulosa. Pero utilizar medios que desafíen las reglas está absolutamente fuera de cuestión. Después de eso, Sora asintió y terminó con su tema. En ese instante, Sora repentinamente cambió su línea de vista hacia Maiko y asintió nuevamente. Digo, Miko-sama, ¿puedes nadar? Ante esta pregunta, Maiko negó con su cabeza en respuesta. Ya que no sabes cómo nadar, ¿puedes caminar sobre el agua de alguna manera? Siempre que Miko-sama esté de acuerdo, aceptaré su petición para ir a Oceando. Sí, eso tiene sentido. La remuneración no es mala y será una victoria segura. En serio, Miko-sama, de entre las personas que conoces, ¿no hay ningún candidato adecuado? Al escuchar esta pregunta, Maiko se detuvo por un momento a pensar en ello, y luego detuvo su boca para no hablar cubriéndola con su mano. Pero después de pensar cómo cambiaría la expresión de Sora, Maiko ocultó su sonrisa mientras hablaba. Atsuse Ino, ese hombre debería tener cerca de 30 esposas. Ciudad del rey del Chea, habitación del rey. Steph estaba disfrutando codiciosa y cómodamente del sueño que había perdido durante mucho tiempo. Ella deambulaba entre sus sueños. Anciano, escúchame cuando digo esto. Te maldigo hasta el infierno. De repente, sonidos de explosiones sacudieron la ciudad y explosiones lejanas retumbaron en el lugar. Steph se cayó de la cama. ¿Qué sucedió? Steph se quejó de dolor por acabarse de golpear la cabeza, pero una vez que se percató de lo que acababa de escuchar, el sonido que acababa de hacer fue más como un grito. Steph incluso olvidó que aún estaba vestida con su pijama, levantó su colcha e inmediatamente corrió en dirección del sonido, la cual era la dirección del salón principal de conferencias. Prácticamente salió volando de la habitación. Justo en ese momento, parecía como si el piso del salón hubiera sido aplastado. Lo que Steph, que estaba corriendo frenéticamente, vio fue la causa de la explosión de antes. Debería ser, no, definitivamente era nada menos que Jibril. Quizás fue porque el sonido de una explosión. Sé cómo ocurrió este desastre. Atsuse Ino, que estaba sustituyendo a Steph en un juego, y su oponente, que era probablemente uno de los señores feudales, estaban allí. Sus cartas estaban revoloteando en el aire con una gran cantidad de documentos. Humo llenaba el salón de conferencias y uno de los muros estaba completamente destruido. La fuente que causó esta sorpresa del cielo a la tierra parecía haberse percatado de Steph. Ya, Dora-chan, hola. El maestro ordenó que nos transfiriéramos justo ahora a El Chea, pero
ya que habían muchas personas, tuve que abrir ligeramente un agujero más grande en este espacio. ¿Estás bien? En realidad, quizás no esté bien, pero comparado a esto. Steph repentinamente comenzó a llenarse de lágrimas mientras observaba el lugar. El humo se disipó. Con un gran impulso, Sora se acercó a Ino con pasos profundos y comenzó a gritarle. Acusado Atsuse Ino, no solo eres un Ryahu, incluso has tomado más de una sola doncella como tu esposa. Simplemente he pensado en este gran pecado en mi cerebro y basado en mi decisión parcial. Tu veredicto es completa y absolutamente culpable y estás sentenciado de aquí en adelante a la muerte. Por las leyes de la galaxia, te convertiré en polvo del universo. Sora Dono, la cantidad de cosas que tengo que decirte se han acumulado hasta el cielo. Cuando se enfrentó con el rey que acababa de regresar después de vagar por medio mes, y volvió como un rey demente. Y no se veía como si estuviera suprimiendo el fuego de su ira, pero Izuna inesperadamente apareció tras la espalda de Sora. Sus palabras hicieron que se congelara en el lugar. Abuelo, eres un monstruo de antojos sexuales, Dizu. Al contrario, ya que es posible que no entendiera el significado de las palabras. Izuna inclinó su cabeza hacia un lado y abrió ampliamente sus ojos. Así es como Sora llama al abuelo, Dizu. Oye, maldito simio, no solo le dejas a los demás una montaña de trabajo, sino que le inculcas extraño vocabulario a mi nieta. Ino no pudo evitar revelar su verdadera naturaleza y rompió la mesa con un rugido furioso. Pero Sora literalmente estaba mirando hacia el cielo, luego movió su mano y apuntó hacia el rostro de Ino. Mira, Izuna, este es el rostro de un inmenso pecador cuyos pensamientos inmorales acaban de ser expuestos. Feo, no es así. Izuna tenía una mirada de derrota en su rostro. Abuelo, deja de fingir, Dizu. No es así, Izuna. El abuelo está enamorado honestamente de esas chicas. Cállate, esclavo de la mitad inferior de tu cuerpo. No hagas excusas y solo prepárate para morir. Ruidoso. Shairo dijo esto mientras estaba en la espalda de Sora. Sosteniendo el cuello de Sora con sus manos, el entonces ruidoso Sora fue forzado sutilmente a callarse. Y entonces, cuando el humo comenzó a dispersarse, seguro es un lío en cada ocasión. Con una voz como el sonido de unas campanas, sus pasos se escucharon mientras se paraba en el piso. Una zorra dorada apareció. Mimiko-sama. Viendo su figura, Ino instantáneamente se postró para saludarla. Maiko dijo, Atsuse Ino, venimos a recoger a todos y a dirigirnos a Oceano. Con su voz fresca y agradable, continuó. En el camino hacia allá, por favor tómate tu tiempo para explicar detalladamente tu naturaleza romántica. Lo tomaré como que no hay inconveniente. Mimiko-sama. Incluso Miko-sama me está mirando así, ignorando a Ino que estaba a punto de humedecer el suelo con sus lágrimas. Maiko escogió bajar su voz y repetir, no hay inconvenientes. Tal pregunta. Ino levantó su cabeza para observar sus alrededores. Aunque no entendía todo completamente, solo pudo dar esta respuesta. Como desee, por favor déjemelo a mí. Steph no podía entender lo que estaba sucediendo, e inocentemente se paró frente a la puerta. Hey, Steph, te ves bastante bien. No nos hemos visto en 2 semanas, ¿cierto? El tono de voz de Sora se relajó mientras hablaba, quizás porque finalmente se percató de que ella estaba ahí. Mirando su rostro, las incontables emociones en el pecho de Steph eran como olas que iban y venían. Ira, culpa, responsabilidad, dudas. Pero comparado con todo esto, viendo el rostro de Sora después de tanto tiempo, su visión se volvió borrosa. Todas las frases que había decidido decir originalmente cuando viera a Sora ya habían volado más allá de las nubes más altas. Steph cerró ambos ojos con fuerza y no limpió deliberadamente las lágrimas emergiendo de sus ojos. Ella no estaba pensando en cuál era el sentimiento por el que estaban fluyendo sus lágrimas, sino que solo dejó que sus emociones salieran antes de hablar. Las políticas del CHEA han sido implementadas a tal estado. Fue bajo la dirección de Ino. Fue Steph. Solo dejó a Ino con las restricciones y recomendaciones del trabajo. Sin hablar. Escuchando conversar a Sora y Maiko, hizo ese sonido mientras su mirada se ponía en blanco. Steph abrió sus ojos en sorpresa a la inesperada respuesta de Sora. Maiko, por el otro lado, sonrió como si supiera intuitivamente qué estaba sucediendo. Así que eso es lo que sucedió. Después de revelar tu eslogan de que una federación sería construida, los dos mandatarios se fueron a quedar tranquilamente en la Eastern Union y causaron tal situación. ¡Qué hombre tan astuto eres! Maiko dijo esto valientemente, pero Sora sonrió igual cuando replicó. Los asuntos profesionales deben ser manejados por profesionales. La política es algo que Steph puede manejar sin problemas. Añadiendo el hecho de que ustedes dos no estuvieron presentes es incluso más que un golpe. Sí, ya que estábamos preocupados de que los otros países tomaran la oportunidad para interferir con asuntos estatales. Ino y Steph estaban impresionados y volvieron de sus estados congelados cuando escucharon esa declaración. Sin embargo, fue Shairo quien continuó hablando mientras revisaba la enorme cantidad de documentos. Cuando Enai y Shairo estén ausentes, no importa cómo lo pienses, es una trampa. Luego continuó, solo un idiota saltaría directamente en una
una trampa así. Esa multitud de idiotas te estaban comparando con los juegos que normalmente tienen con Shairo y conmigo, pero Steph ha aprendido continuamente de sus derrotas, así que ellos no tenían ni una oportunidad en 10.000 de derrotarla. Por eso es que pudimos sentirnos tranquilos cuando concentramos nuestros esfuerzos en la Eastern Union. Steph e Ino estaban sin palabras, permanecieron impresionados y estupefactos, pero la expresión de Sora se volvió más seria que nunca. Pero fueron demasiados, ¿no es así, Steph? ¿Por qué aceptaste todos esos desafíos? Escuchar estas palabras hizo que Steph se congelara en ese momento. En otras palabras, si eso realmente fuera verdad, entonces, ¿por qué acepté todos esos desafíos? Los contenidos del juego y la elección de aceptarlos eran todos decididos por el grupo que fue desafiado. ¿Por qué me forcé a mí misma a estar tan ocupada? Los ojos de Steph estaban abiertos ampliamente mientras se cuestionaba a sí misma, pero Sora continuó con su siguiente oración. Steph, aunque me apoyo de gran manera en ti, no tienes que presionarte demasiado, y además, ¿cómo pongo esto? Sora estaba rascando su cabeza y ligeramente avergonzado cuando habló. Gracias. La única frase que ella quería escuchar. Había trabajado tan desesperadamente hasta su estado actual solo para que él pensara de esa manera. Cuando su mente comenzó a entender el significado tras sus lágrimas, sintió que su temperatura se elevaba, y sus mejillas se sonrojaban al mismo tiempo. No, es porque ustedes son un misterio incomprensible, así que solo estoy intentando lidiar con todo el trabajo tan rápido como puedo, eso es todo lo que tuve que hacer. Steph habló balbuceando mientras Sora se acercaba a ella. La velocidad de su ritmo cardíaco estaba incrementando interminablemente. Sora dijo, entonces, Steph, lamento incomodarte cuando ya estás tan agotada. Como Miko-sama dijo, debemos dirigirnos a la capital de las Seirens. Está bien, entonces ¿qué? Steph evadió la línea de vista de Sora, pero Sora estaba mirando en una dirección diferente. Por allí había una chica con apariencia de gran desgracia en su rostro que Steph no había visto nunca. Las Seirens y los vampiros están a punto de extinguirse, así que vamos a salvarlos, o es mejor decir. Luego, él volvió a su usual tono de voz cuando dijo, vamos a obtener los recursos y territorios que nos hacen bastante falta para construir una federación con la Eastern Union. Escuchando la declaración de Sora, los ojos de Steph se sentían ligeramente calientes. En efecto, lo más seguro, este hombre estaba pensando en el bien de toda el Chea. Fue el turno de Shairo para acercarse a ella. Steph, ¿sabes cómo coser? ¿Qué? Para simplificar, queremos ir a la playa. ¿Podrías por favor hacer un traje de baño para todos? Nosotros te daremos los diseños. En otras palabras, más trabajo. Con una sonrisa en su rostro, Steph se desmayó sin decir una palabra. No se olviden de activar la campanita para que YouTube los notifique de los nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.